Cuando tienes los proveedores adecuados, hace totalmente la diferencia. Y yo seguía recibiendo la llamada. Y es donde te das cuenta de que sí eras el héroe de su operación. Porque es mucho más fácil ver lo malo que lo bueno. Nos han robado camiones, se ha perdido mercadería, las han mojado en el barco. Nunca nos escondemos en nada. Conocimiento que nadie te puede quitar. Pero la gente prefiere quedarse en la comodidad y no arriesgarse. Pero ¿cómo yo llevo eso a mi operación? ¿Cómo yo arreglo un dolor en mi organización con la inteligencia artificial? Desperdiciaron 4 años de su vida estudiando algo que ya no existe. Un tecnólogo que no estudia es un tecnólogo que no sirve para la industria. La educación financiera en nuestros países latinoamericanos es bastante pobre. ¿Dónde servicio de estoy para ustedes siempre y me voy a morir contigo en la última línea? Aileen, ¿cómo estás? Arturo, bienvenida. Muy bien, gracias. Vamos a platicar de tecnología, vamos a platicar de P Central, vamos a platicar del grupo corporativo. Pero antes de empezar a platicar de eso, yo sé de muy buena fuente que te encanta la parte de arquitectura, interiorismo, la estética en específico, en general. Cuéntame de dónde vienen estos gustos. No sé específicamente de dónde vienen, ¿no? O sea, creo que siempre he tratado de tener un buen gusto y tengo algún tema con la simetría, el manejo de colores y demás. Sí, lo uso como un hobby. Me divierto muchísimo. Me encanta la construcción. He construido varias casas que luego por X o Y razón he vendido o me las han ofrecido comprar. Y creo que tiene que ver con eso. O sea, tengo un manejo como de los elementos que logran una armonía adecuada. Creo que viene mucho de mi papá, que le gustaba el tema de construir y vender. Él lo hacía más por un tema económico, ¿no? De ir creciendo y demás. A mí me ha sido más un hobby, ¿no? Pero lo vi desde niña y me parece que por ahí ha sido. Y en el tema de todo lo que tiene que ver con diseño del espacio interno, interiorismo, manejo de colores y eso, sí es un hobby. He llevado todo de manera empírica, cursos libres y demás. Y me divierto muchísimo haciéndolo en mi casa, con mis amigos, en la casa de mis hermanas o algo así. Es algo que hago en mis ratos libres. Eso en conjunto con las orquídeas. Me encantan las orquídeas. Entonces tengo un hospital de orquídeas, le llamo. Entonces voy con el proceso de la orquídea como tal. Y mi casa siempre está llena de orquídeas blancas. Son mis favoritas. Y tengo en todos los procesos evolutivos del cuidado de esa planta y todo lo que eso lleva ahí. Y esas son de las cosas que me gustan. Oye, pero aparte me voy a regresar un poquito más a la construcción porque es súper complicado, aunque pareciera fácil y es solo diseñar, pegar tabiques y pintar. Es súper complicado desde elegir el terreno, elegir el material, elegir el estilo y que cuando entregues un producto final todo cuadre. Creo que sí es una habilidad nata, ¿no? O sea, mi última casa, por ejemplo, yo la tenía muy conceptualizada. En mi casa vivimos 8 personas. Entonces yo tenía muy conceptualizados los espacios que ocupaba para cada uno. Se contraté a un arquitecto, alguien que me encanta su trabajo, porque va muy acorde con mis gustos, ¿no? Nos sentamos, yo traía muy clara mi idea, que eso siempre pasa. Yo traigo mi idea muy clara, le digo cuáles son los elementos y dejo a la persona trabajar. Creo que lo más importante es dejar al profesional que contratas trabajar. Entonces él viene, cita 2, me trae 3 propuestas, veo las propuestas y le digo, estas 2 no, vamos a trabajar sobre esta y vamos a hacer pequeños cambios. En cuestión de un mes teníamos el plano, la planta total y completamente diseñada, aprobada y demás. Y ya viene todo lo que tiene que ver con todas las vistas 3D arquitectónicas, qué materiales y qué vamos a usar. Y ya ahí también uno los deja trabajar en su imaginación. Pero aunado a eso, creo que tener un grupo de trabajo correcto hace que esa unión de bloques, como lo dices, sea exitosa. ¿Por qué? Porque como esta era mi 5ª casa construida, había tenido otros problemas. Entonces ya yo tenía mis propios proveedores en los que sí confiaba. Entonces en esta casa fue solamente una orquestación. Fue conseguir mi maestro de obras al cual le compré como todos sus servicios de ingeniería y de construcción. Él traía los proveedores de muchas cosas y yo ya tenía mis proveedores para todo lo que tiene que ver con madera, que
En mi país se utiliza mucho la madera, todo lo que era en vidrio, jardinería, además, y todo lo que tiene que ver alrededor. Pero creo que esa orquestación, cuando tienes los proveedores adecuados, hace totalmente la diferencia entre que sea un calvario, como lo expresa muchísima gente, que es la construcción, y un recuerdo hermosísimo, que es el que yo tengo de las construcciones y en específico la última que tuve, ¿no? Oye, creo que ya yéndonos al tema de tecnología es exactamente lo mismo en tecnología, ¿no? Es como conceptualizar, ya sea el cliente final o el mismo usuario de TI, conceptualizar qué quiere, cómo lo quiere y después, la verdad es llamarle a un experto que lo haga, ¿no? Claro, y no solo que lo haga, sino que entienda mi necesidad. Yo creo que cuando trabajas en tecnología y tienes clientes específicos que conoces o que no conoces, porque siempre tienes las dos caras de la moneda, ¿no? El cliente que conozco, que sé cómo es su data center, que sé cuáles son sus software y productos que utiliza, y tengo el cliente al cual tengo que llegar y hacerle todo un cuestionario de preguntas para poder darle un producto correcto. Tienes toda la razón. O sea, la única manera de llegar a un proyecto de manera adecuada es eso. Primero, conociendo a tu cliente, cuáles son sus necesidades, sus dolores y hacia dónde quiere ir. Y luego tener todo ese grupo de interno o externo, no pasa nada, podemos tener todas esas alianzas que tenemos tanto aquí en México como tenemos en los otros países que tenemos presencia y saber que esa unión, en lugar de debilitar nuestra marca como tal, PC Central Latam, la agranda. ¿Por qué? Porque el tener unos socios adecuados que cubren cualquier gap de conocimiento, que es lo que vendemos nosotros, ¿no? En la tecnología, y que sean nuestros compañeros en ese proceso para dar un producto terminado al cliente final, es la esencia, ¿no? Okay. Sí, porque aparte de repente, o más bien muchas veces, la tecnología se convierte en el héroe o el villano. Sí. O te puede ir muy bien, pero si algo se apaga, eres el villano. Sí, no tienes fin de semana, tienes que poner a caminar a toda tu mesa de ayuda, todo tu grupo de ingeniería, todas las gerencias y todo el mundo hasta que eso llegue a volver a estar arriba y buscar cómo hacer para que ese tiempo fuera que tuvo el cliente no vuelva a suceder. Claro que sí. Y cuéntame, ¿de quién ha sido el héroe? ¿De quién he sido el héroe? Miras que es muy cómico porque en toda mi carrera he tenido clientes de muy largo plazo. O sea, la cartera de clientes en la cual me he desarrollado o me desarrollé antes del proyecto mexicano fue una cartera de clientes muy longeva, muy pequeña, pero muy longeva. Y a veces no te das cuenta que eres el héroe, porque normalmente no te lo dicen, Eso ¿cierto? no te lo cuentan. Eso no te lo cuentan. Me di cuenta con un cliente al cual su base instalada es como de 12,000 equipos y teníamos un proceso de compra por demanda y teníamos 12 años de ser su proveedor. Y todo funcionaba. Conocíamos perfectamente sus procesos. Con una llamada podíamos poner a caminar cosas adecuadas y demás. Cuando algo no salía, el cliente obviamente hacía su queja. Y cuando salimos de ese proyecto, porque otra compañía, la competencia, ganó el nuevo contrato, al cabo del mes 3, el 4, el 5, el 6, y te puedo decir que tenían año y 2 meses, y yo seguía recibiendo la llamada de quien era el administrador del contrato indicándome, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no estás aquí otra vez? Ya no sé qué hacer. Y ahí es donde te das cuenta, y el cliente también se da cuenta de que sí eras el héroe de su operación. Pero tal vez muchas veces te das cuenta mucho después. Sí, porque no te cuentan. No te cuentan. Porque es mucho más fácil ver lo malo que lo bueno. Lo bueno, claro, nos acostumbramos a lo bueno y dejamos de valorarlo. Y creo que esa es parte de nuestra esencia en el grupo corporativo y en PC Central Latam, que tratamos de ser ese proveedor al que el cliente se acostumbre como lo bueno, ¿no? Y que se acostumbre a nuestro buen servicio y a lo que le podemos dar y a esa milla extra que estamos súper acostumbrados a dar por nuestro cliente. Sí, justo hablaba ahora con nuestros presidentes y creo que son la combinación perfecta entre esta persona que entiende y huele el futuro de lo que quiere el cliente
Y la otra parte es de que sabe conservar la relación y que el cliente se sienta cómodo, atendido y A lo todo largo del eso. tiempo, sí. Claro. ¿Cómo ha funcionado esa combinación para el crecimiento de PC Central? Es una conversación bien hermosa porque yo tengo 24 años de trabajar para la corporación. Comencé sumamente joven con ellos y esas personalidades se han mantenido a lo largo del tiempo y esos roles están súper bien estipulados en nuestro ADN como compañía. Entonces, tienes toda la razón. Si yo necesito dinamismo, olfato, estrategia, ¿cómo hacemos para el qué sí? Obviamente vamos donde Mary. Y si yo necesito ecuanimidad, tranquilidad, escucharme cuál es mi necesidad y ir de ahí de cara a los actores que se necesiten, buscando siempre una respuesta positiva de todos esos actores, vas con Peña, ¿no? Entonces, creo que sí, eso ha sido fundamental. Ellos son un grupo de trabajo que si tú los ves juntos dicen cómo son Sí. pareja, cómo son los dueños de la corporación, pero creo que allí está el secreto, ¿no? En esa diferencia de personalidades, que cada uno tiene sus características súper bien marcadas y que dan esa confianza a cada uno de nosotros, sus colaboradores, para poder acercarnos a ellos y cada quien en su rol con esa autonomía que te deja crecer y que te deja caminar este camino de las compañías, ¿no? Oye, y ahora dime, ¿de quién has sido villano? ¿De quién he sido villano? Quisiera pensar que de nadie, pero Porque al final, no tendría una respuesta clara de quién siente que soy su villano como tal, claro, ¿no? porque era lo Pero que platicábamos hace un ratito, si se te apaga la luz, o sea, si se te apaga la computadora, el servidor, la aplicación, y tú eres el responsable, tú se los vendiste porque no van con el técnico, o sea, y creo que eso pasa mucho en la parte gerencial, comercial y todos los que hablamos directamente con los clientes, no van a ir con el técnico, sí, ni el teléfono, ni, o sea, a quien le van a llamar es el vendedor. hemos tenido situaciones severas en las cuales el equipo ha llegado diferente, el cliente tenía una necesidad extrema de un plazo de entrega y nos ha pasado que nos han robado camiones, se ha perdido mercadería, las han mojado en el barco, ¿verdad? O sea, tal vez en esas situaciones sí te conviertes un poco en villano porque la persona que tiene una necesidad de cumplir con sus plazos no lo logras, ¿no? Hemos tenido situaciones de caídas de data center a lo largo de los 24 años, sería imposible que te diga que no, pero no tengo lugar a dudas para decirte que nuestro equipo de trabajo, todos los chicos que están en el background de todo lo que tiene que ver con postventa en ingeniería, son un equipo de trabajo extraordinario que está de pie a la par del cliente hasta que sea necesario. Ese grupo de trabajo lo lidera Peña, lo lidera tanto para otros países como para PC Central Latam aquí en México. Y ese ADN que tenemos nosotros de siempre estamos contigo, cliente, nunca hemos estado en una situación que el cliente crea que nosotros como PC Central lo dejamos botado, ¿no? Entonces, sí nos han pasado situaciones, pero nuestra respuesta a la adversidad que tenga el cliente en su momento, sea para una entrega, sea para una entrega errónea o sea para una caída de su data center, creo que de alguna manera el cliente entiende que las expectativas de servicio que nosotros como compañía le podíamos dar son cubiertas, ¿no? Entonces, sí, fuimos villanos por algunas horas, pero también el cliente entiende que al final son máquinas, son computadoras y que al final pueden fallar en algún momento, ¿no? Pero la respuesta posterior a esa que le das como equipo de trabajo hace la diferencia. Sí, siempre tener la responsabilidad de poner el pecho, ¿no? Como, Poner el o sea, pecho, exactamente. y levantar el teléfono aunque sepas que te va a gritar. Creo que si algo que tenemos, y es muy arraigado de Mary, ella fue un gran parte de mi escuela, por no decir que toda, ¿no? Tener tantos años de trabajar juntas ha sido una excelente escuela, es nunca nos escondemos en nada.
como no nos escondemos a los buenos negocios, no nos escondemos a los problemas. Y siempre estamos disponibles. Entonces, eso para el cliente es un plus. ¿Por qué? Porque siempre sabes a quién recurrir. Entonces, el cliente sabe que tiene un as adicional a mi vendedor, a mi soporte técnico, porque siempre hay un liderazgo en cualquiera de las capas de liderazgo que tenemos corporativamente que me va a alzar el teléfono y que va a buscar la manera de que esto salga adelante. Además, creo que hemos vivido experiencias desde 86,000 equipos, todo el data center casi de un país para algunos servicios, y creo que eso impacta también a los clientes que no tienen esos tamaños, a los clientes Claro. que tienen 10 equipos y un servidor del más pequeño del mercado, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo ves eso? Lo veo súper bien. Mira, yo he tenido negocios de vender un equipo y hemos tenido estos negocios en los que vendes, colocas 10,000 equipos, 5,000 equipos o este que comentas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya tomas experiencia, esa experiencia no te la quita nadie. Cuando ya tienes experiencia en manejo, importación, colocación, puesta en marcha y resolución de problemas, ciudades conectadas. Cuando tú vienes donde un cliente que tiene una base instalada más pequeña y tiene requerimientos que se podrían creer más pequeños, son requerimientos que nosotros en PC Central Latam podemos resolverle al cliente de una manera muy efectiva. ¿Por qué? Porque hemos hecho eso en el macro. Es obvio que lo vamos a poder replicar en el micro de una manera muy adecuada. Entonces, parte de esa experiencia que tiene nuestro equipo de trabajo, nosotros lo trasladamos a cada uno de nuestras instalaciones que tenemos semanalmente. ¿Qué parte es muy importante también? Nuestro equipo de trabajo tiene un ciclo de cambio básicamente nulo. Nuestra gente tiene muchísimos años de trabajar con nosotros, 18, 20, 22 años, personas que entraron saliendo o siendo becarios, que han crecido paulatinamente en nuestra organización. Entonces, la gente entiende desde el inicio de la cadena hasta el final. Y eso aporta muchísimo valor cuando vamos de cara al cliente. Oye, y hablando específicamente del tema tecnológico, ¿cuál ha sido esa enseñanza? Porque, como te decía hace un ratito, sí, no, o sea, este es un tema, el tema administrativo de algún proyecto que tal vez se termina y no se da, pero los proyectos que se dan no le llaman al técnico, te llaman a ti como vendedora o como, en este caso, directora del equipo de trabajo. En ese caso, ¿te ha pasado algo? Que la tecnología son fierros y no tienen palabra de honor. Sí, me han pasado cosas, cosas muy bonitas, proyectos que han nacido con nosotros desde su concepción textual en las oficinas del cliente, proyectos en los cuales no éramos el referente, no éramos el distribuidor de alguna marca y los hemos gestado desde el inicio, ¿no? Tenemos esas capacidades, las hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo y también tenemos algo como grupo corporativo y es parte de lo que hemos exportado a nuestra operación de PC Central Latam y es un nombre respetable. Entonces, para nosotros el proceso de generar nuevas relaciones, de buscar socios que nos acompañen en estos proyectos y demás, nunca es difícil. Entonces, hemos tenido proyectos comenzando desde cero, que vamos asustados y con temor todo el camino, porque es un proyecto, una línea de trabajo nueva y demás, pero que culminan en un proyecto exitoso, rentable, que le da la necesidad cubierta al cliente final. Y esas cosas creo que son las que hacen que cuando uno te cae en el basurero, te acuerdes de estos otros en los cuales eres esa luz para el proyecto como tal y el aprendizaje que te deja a nivel compañía y a nivel personal y de tu grupo de trabajo es indescriptible. ¿Por qué? Porque si un día inicias
y no sabes hablar de fibra óptica o no sabes hablar de RFID o no sabes hablar de cualquier tecnología nueva que no es lo que haces frecuentemente como en hardware, software o demás. Y puedes, después de este proyecto que gestaste en grupo y que todos tengan esa capacidad, ya ahí vas ganando. No solo ganas el negocio y el revenue que esto te puede dar, sino el conocimiento que nadie te puede quitar. Ok. Oye, ¿y qué es? Es que la tecnología tiene muchas aristas, técnicas de comunicación. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en tecnología? En mi experiencia personal, Claro. a mí me parece que un tema de lo que es redes y comunicación es uno de los temas más complicados. Es un mercado que tiene un matriarcado un poco amplio por marcas muy específicas y que no le han ido dando espacio por temor a nuevas marcas que vienen floreciendo. La gente se ha quedado mucho en lo que ya conozco, lo sé trabajar y no da espacio a nuevas tecnologías que también tal vez traen mucha más innovación y que podrían generar un servicio adecuado para su operación de tecnologías de la información, pero la gente prefiere quedarse en la comodidad y no arriesgarse versus ver nuevas tecnologías, y creo que es en lo que un vendedor comercial le cuesta más tener apertura, y no tal vez por la dificultad, sino por la apertura que se necesita de los clientes, que no es tan amplia. Oye, y hablando de esa apertura, digamos que nosotros de alguna manera nos intentamos preparar y estudiar para lo que viene, que aparte en este mundo es súper complicado. Si tuvieras la oportunidad de hablar aquí con los principales CIOs, CTOs, encargados de tecnología de las empresas, ¿en qué se tendrían que preparar? ¿Por qué tendrían que estar preocupados para los siguientes años? Es una pregunta bien difícil porque todo depende de tu industria, ¿no? Pero creo que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero concretamente diseñada para tu negocio. Inteligencia artificial hoy en día es un mundo infinito y cada día crece más, y ahorita que estamos teniendo esta conversación, cosas nuevas están saliendo. Pero ¿cómo yo llevo eso a mi operación? ¿Cómo yo arreglo un dolor en mi organización con la inteligencia artificial de manera que sea colaborativa para que cada uno de esos procesos mejore? Creo que es lo que las personas no han entendido, que es el nicho de mercado en el cual no se está explotando lo necesario. ¿Qué sucede? Tú tienes que tener a lo interno de tu compañía un sponsor para ese proyecto, alguien que necesite que ese proyecto llegue. Porque yo como compañía consultora puedo venir a ofrecerte muchas cosas, pero el que tiene la data del problema, de lo que vamos a solucionar y de si funciona, y todo el proceso de implementación interna es tuyo como cliente. Entonces, lo primero que yo le diría a ellos es: busquen un primer dolor que quieran arreglar, trabajemos en ese, llevémoslos a un final feliz y después lo exponenciamos a nivel interno. Pero creo que todos tienen que comenzar a pensar en eso porque es de lo que más se habla en tecnología, y tienes que ser un referente interno como persona de tecnología en tu organización con propuestas concretas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a otorgar? ¿Y qué voy a arreglar? Cuando yo tengo esto bien planteado y hago un proyecto que lleva a un término correcto, después puedes plantear cualquier otro proyecto de inteligencia artificial y te van a dar los fondos. Pero tienes que comenzar por algo básico, visible. Ok. Sí, porque aparte, hace poco un familiar me preguntaba: quiero estudiar tecnología, ¿qué estudio? ¿Qué carrera elijo? ¿Cómo la elijo? ¿Qué va a haber? Y hace un par de días entrevistaba a recién egresados y volteas a ver y, o sea, para mí desperdiciaron 4 años de su vida. Ajá. O 5 estudiando algo que ya no existe y que en un año, o sea, en poco tiempo va a dejar de existir.
Si a ti te hicieran esa pregunta, ¿qué responderías? Tengo 3 hijos y mi hija mayor ya me ha hecho esas preguntas. Mi hija en medio está segura, ella va a ser veterinaria. No pasa nada, los animales van a seguir existiendo, ella va a ser veterinaria y lo ha dicho desde que tiene 5, tiene 11 y ella va a ser veterinaria. Pero mi hija mayor, ella tiene muchas dudas. Entonces yo le explico y le explicaría a este joven, ¿no? Que tienes que ir buscando cuál es tu finalidad. Al final de cuentas, una universidad te va a dar una base de conocimiento. Pero realmente si alguien tiene la intención de entrar al mundo de la tecnología, tiene que pensar, ¿soy una persona que está dispuesta a estudiar el resto de mi vida? Porque un tecnólogo que no estudia es un tecnólogo que no sirve para la industria. Nuestra industria cambia diariamente. Tienes que ser una persona que va a recibir su título universitario con tecnologías obsoletas, porque el plan de estudio que escogiste, lo escogiste hace 3 años y cambió totalmente, pero que ya en su proceso educativo tomó la decisión de ir aprendiendo lo nuevo. Y de ahí lo voy a tener que seguir haciendo por el resto de la vida. Si estás dispuesto a eso, estudia tecnología. Busca cuáles de las áreas te gusta más, te enfocas en esa y cuando sales tienes que haber estudiado lo actualizado. Esa es la realidad de la tecnología. Ok, eso es por lo que por ejemplo, regresando al tema de los CIOs, CTOs encargados de tecnología, eso es lo que deberían de estar viendo y lo que deberían de estar haciendo de manera creativa, de alguna manera, ¿no? Porque ahorita ni siquiera hay algo tangible en temas de inteligencia artificial. Y creo que también para los estudios tienen que ser creativos. Sí. ¿Y por qué se deberían de preocupar? Porque, a ver, la casa tiene que seguir funcionando mientras te estás ocupando del futuro. ¿Por qué hoy se deberían de preocupar? Me debería de preocupar dónde está la seguridad de mi información. ¿Cuánto duro en levantar mi información si tengo una caída o un ataque? ¿Cómo me estoy preparando para esos ataques cibernéticos que hoy en día llegan de cualquier lado y de cualquier dispositivo? ¿Y cómo estoy cuidando todos los dispositivos que tienen acceso a mi información y cómo me protejo de cualquier ataque de ese tipo? Porque creo que lo más importante que tenemos hoy en día es la información. Si a mí se me cae un servidor hoy y necesito replicarlo rápidamente, ya sea que tome la decisión con mi proveedor de confianza, que me ponga un hardware aquí en menos de un día o que me suba a nube, pero yo tengo que tener acceso a esa información. El acceso a mi información es lo más importante en este momento. Y de alguna manera lo que es disaster recovery y todos mis respaldos es lo que las compañías dejan como en un último paso. Yo creo que hoy en día, con el valor que tiene la información para cada una de las empresas y las industrias, ese debería de ser su punto número 1. Ok. Y ya para cerrar, yo sé que hay un concepto en PES Central que son los hijos de la casa. Sí. Y sé que a muchos de esos hijos de la casa tú les diste la inducción o la preparación cuando empezaron a trabajar acá. Imagínate que te damos la oportunidad de regresar hace 20 y tantos años a darle esa inducción a Aylin. ¿Qué le dirías? Sí, los hijos de la casa somos los que hemos crecido en la corporación. Habemos varios. Casi uno de esos lidera una de las compañías de cada una de las compañías de la corporación. ¿Qué le diría a la Aylin de 20 años, 21, cuando ingresó en PS Central? Tengo 3 recomendaciones para esa Aylin. Que se enoje menos, porque antes me enojaba mucho. Que el camino de la excelencia, del trabajo diario, del todo lo que esa Aylin hacía, hace y piensa seguir haciendo, sí es el camino, que nunca quite el pie del renglón, ¿no? Que esa constancia la va a llevar bien y que invierta más.
A veces los jóvenes, que como fue en mi caso, tuvimos la bendición de tener un buen trabajo y manejar algún ingreso desde el principio, no sabemos qué hacer con eso. La educación financiera en nuestros países latinoamericanos es bastante pobre, entonces sí le diría que se ponga un poco más seria e invierta más desde su juventud, no desde que está más grande. Esos serían mis 3 consejos. Oye, ¿y qué hubieras hecho diferente hacia con Mary y Peña? Porque de alguna manera sí son tus maestros, pero a veces, y me incluyo, a veces jóvenes y eso no queremos escuchar porque sentimos que nosotros tenemos la razón. Pero es que a pesar de mi juventud, Mary siempre fue mi mentora. Yo llegué a la corporación a cubrir las cuentas que su dueña veía directamente. Yo era la persona que cuando hubo el traslado de clientes, los llevé los de ella. Entonces, desde el día 1 he trabajado de su mano. Claro que hemos tenido diferencias de criterios, pero siempre he visto en ella de manera específica, que ha sido con la persona que más he trabajado, una mentoría sin ningún tipo de juzgamientos hacia mí. Y eso me ha hecho respetarla muchísimo. Tenemos cosas en las cuales no congeniamos, somos muy diferentes, pero en nuestra mística de trabajo, creo que si la ves a ella trabajando y me ves a mí trabajando, tenemos la misma mística de trabajo, ¿sí? Cada una con sus personalidades, ¿no? Entonces, sí, tal vez le tuve que haber puesto más atención en algunas otras cosas, pero en general creo que con su enseñanza nunca he tenido dudas de que es la manera correcta. Entonces, en eso sí específicamente, me cuesta mucho hacerle caso a los demás, pero normalmente a ella siempre le hago caso. Súper. Oye, ya la última pregunta es, si tú estuvieras del lado de estar en el puesto del banco más importante de tecnología, de dirigir toda la tecnología, ¿por qué elegirías a PC Central como uno de tus proveedores? ¿Yo por qué elegiría PC Central como uno de mis proveedores? Una pregunta hermosísima. Creo que nuestra esencia, que fue lo que tratamos de exportar cuando tomamos la decisión de venirnos a México, es nuestro ADN. Este don de servicio, de estoy para ustedes siempre y me voy a morir contigo, cliente, en la última línea, no todos los partners los tienen, no todos los proveedores lo tienen. Yo voy a estar contigo desde un negocio de este tamaño hasta tu negocio más grande. Para mí eso es importante. Y lo otro que tenemos como compañía es crear relaciones de largo plazo. Yo no necesito a mi gente trabajando diariamente en el prospecteo. Yo quiero que mi gente cree su cartera de clientes y que con esa cartera de clientes pueda crecer, porque ese es el deseo que tenemos, que nuestro equipo de trabajo crezca. Y cuando uno como cliente ve valores de este tipo en nuestros proveedores, con esa es la gente que yo quiero trabajar. Súper. Muchas gracias.